El loteo. La familia Pérez siempre veraneaba en la costa atlántica, más precisamente en Villa Gesell. Se contaban con una mano las veces que habían optado por un plan diferente. Un año habían ido en avión a Florianópolis, en Brasil, pero no había resultado bien. Había una bacteria dando vueltas en el agua y se habían intoxicado. Todos habían terminado con diarrea. Otra vez habían probado ir al dique Los Reyunos, en Mendoza, con el auto. Mala idea. Habían sido 10 horas y Luquitas y Valen se habían pasado peleando todo el viaje en el asiento de atrás, sin que hubiera grito de los padres capaz de hacerlos parar. El último intento había sido ir a Bariloche en enero, porque a Débora, la madre, le habían dicho que los lagos eran un sueño. Llovió toda la semana e hizo 15 grados. Los chicos volvieron resfriados. De modo que a la larga la costa se había impuesto como la opción definitiva, la que no fallaba. Por lo general se iban la primera quincena de febrero, cuando los alquileres habían bajado un poco de precio y ya casi no quedaban grupos de pibes que pusieran música a todo volumen con los parlantes y gritaran. Alquilaban siempre un departamento de 2 habitaciones a una jubilada, ubicado a unas 50 cuadras del centro, donde las playas eran más grandes y desiertas. A Leo, el padre de familia, le gustaba ir ahí porque podía meterse en la arena con su vieja Toyota SW4 sin que viniera la policía a decirle nada y probar, verano tras verano, si la bestia se la seguía bancando. Y así era. Hubiera dunas o riachos por delante, la camioneta los atravesaba sin renegar, sin quedarse atascada ni romperse jamás. Su rutina veraniega consistía en salir temprano por la mañana, luego de desayunar tostadas medio quemadas con dulce de leche y mate cocido. También llenaban su termo Stanley de 2 litros para poder tomar mate todo el día. Entonces cargaban la sombrilla, las reposeras, la mesa plegable y los baldecitos y palas de plástico de los chicos en la caja de la trasera y partían rumbo a la playa. Si el tiempo acompañaba, se quedaban allí todo el día. Almorzaban sanguchitos de salame y queso y merendaban churros rellenos que compraban al primer vendedor que apareciera. Cuando el sol bajaba y empezaba a soplar viento frío, Débora llamaba a los chicos, que seguían jugando en el agua, para que volvieran. Tras una ducha caliente en el departamento, salían a cenar por el centro y después a dormir. Al otro día se repetía la secuencia, y así, como quien no quiere la cosa, pasaba volando la quincena y tocaba volver a la ciudad. Sin embargo, había días en que el tiempo no era el mejor y en esos casos la rutina indiscutida se rompía. Fue el caso de aquel viernes, antepenúltimo día antes de emprender el regreso a casa. Leo, a quien le gustaba levantarse antes que el resto, hacerse unos mates y tomárselos en el balcón del departamento viendo el mar, se topó con un cielo plomizo cuando abrió la puerta. Mala señal. Igualmente se sentó a cebar, esperando a ver si se despejaba. Lejos de eso, para cuando el agua del termo estaba por la mitad, comenzó a escuchar los primeros truenos en el horizonte, y cuando desde adentro llegaban los ruidos de los chicos hablando entre susurros en la cama cucheta, empezaron a caer las primeras gotas. Con el paso de los años, el matrimonio había aprendido a desarrollar planes de contingencia para esos días grises en que la playa no era una opción, puesto que, al estar encerrados en el departamento, las chances de que los chicos empezaran a pelearse se multiplicaban. Aquella mañana habían decidido tomar la ruta de arena que unía Villa Gesell con Mar de las Pampas, puesto que en la localidad vecina había un centrito que había ganado popularidad con los años y albergaba, entre otras cosas, varios lugares de juegos y maquinitas que resultaban la solución ideal para un día como ese. Conforme la Toyota avanzaba por el desierto camino, las casas se iban haciendo cada vez más escasas hasta dar lugar a un tramo largo donde se imponían altos árboles que proyectaban sus sombras sobre el vehículo. Por la radio sonaba una canción de Dread Marpineo transmitida por una emisora local, mezclándose con el vaivén mecánico del limpiaparabrisas y el golpeteo de las gotas sobre la chapa. ¿Por qué acá no vive nadie?, preguntó Luquitas de la nada. Iba asomado por encima del asiento del acompañante, donde se sentaba la madre, que en ese momento se distraía con una partida de Candy Crush Saga.
Porque esta zona todavía no está urbanizada. Hay muchos médanos y aún no se fraccionó la tierra en terrenos, contestó Leo. ¿Y qué es urbanizada?, replicó curioso el chico. Significa que se hacen las cosas necesarias para que pueda vivir gente. Calles, agua, luz, casas. ¿Wi-Fi también?, se sumó Valen a la conversación. Sí, también, respondió el padre con gracia. Sabía que en aquella zona del país las empresas de Internet rara vez llegaban. Si había servicio, era malo y encima caro. Algo parecido sucedía con la señal del celular. Como las antenas estaban en el centro de Yesel o sobre la ruta, justo donde ellos pasaban los aparatos, mostraban el cartelito de sin servicio. Sin embargo, lejos de inquietarlo, el padre creía que aquello le añadía cierta intriga a la travesía. Claro, podía suceder que la chata se atascara en la arena y que no tuvieran forma de llamar a la grúa, pero con su Toyota ese riesgo era bajo. Es más, muchas veces había sido él quien socorrió a otras familias cuyo vehículo había quedado varado en medio del camino. Recordaba con especial orgullo aquella vez en que ayudó a un tipo que resultó ser el dueño de una reconocida cadena de casas de alfajores y que en agradecimiento le había regalado a toda la familia varias cajas. Habían quedado empachados de alfajor por meses. En eso apareció del lado izquierdo un pequeño cartel rectangular a lo lejos. En un principio Leo pensó que se trataba de algún letrero de vialidad informando cuántos kilómetros faltaban para llegar a Mar de las Pampas. Cuando lo tuvo más cerca, sin embargo, descubrió que se trataba de otra cosa. Allí se leía simplemente Loteo, en letras negras pintadas así nomás. Debajo había una flecha que apuntaba hacia la izquierda. Leo disminuyó la velocidad y buscó con la mirada entre tanto verde oscuro y marrón. Al principio le costó encontrarlo, pero entonces lo vio. Había un camino, más bien una huella angosta y lúgubre, que se introducía entre las filas de árboles. Lo pensó por un momento, mientras frenaba por completo y dejaba la camioneta quieta en medio de la llovizna. Trató de recordar si había visto aquello antes, pero creía que no, ni el cartel ni el sendero que señalaba. Ese loteo debía de ser nuevo. De pronto, una sensación de curiosidad se hizo presente, la de alguien que viene ahorrando plata hace mucho con el objetivo de dejar de alquilarle el departamento a una jubilada y tener su propia casa frente al mar. ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos?, preguntó Débora, extrañada, levantando la vista del jueguito. Cuando vio dónde estaban, el tono le cambió de golpe, volviéndose más temeroso. ¿Qué pasa que paraste, amor? Marido y mujer eran, en esencia, distintos. Lo que él tenía de aventurero e impulsivo, ella lo tenía de cautelosa y racional. Y en aquel preciso momento y lugar, ese cartel que a todas luces parecía hecho de manera improvisada, poco profesional, nada que ver con los grandes carteles de inmobiliarias anunciando algún proyecto pretencioso, le generó una desconfianza inmediata. La sensación se acentuó al caer en la cuenta de que, lejos de haber llegado al centro de la localidad vecina, se encontraban aún en medio de la nada. «Che, vamos a ver qué onda esto», dijo Leo sin dirigirle la vista a su mujer, la mirada perdida en el claro entre los árboles. Ella no respondió de inmediato. Apretó fuerte el celular entre las manos mientras se debatía internamente. Era consciente de las ganas que tenía su marido de comprar un lote en la costa. También sabía que cuando a Leo se le metía una idea en la cabeza era difícil llevarle la contra. Sí, podía ponerse firme y ejercer sus poderes de esposa para decirle que no, que era peligroso, que con tanta lluvia podía haber charcos y barro y, sobre todo, recordarle que en el asiento de atrás estaban los chicos, que mejor iban al centro como estaba acordado y que él en otro momento podía volver solo. Pero, ¿quién sabe por qué? Quizás por el estado de relajación que le producía el sonido de la lluvia o por el deseo de acompañar a su hombre, o quizás simplemente porque, ¿para qué negarlo?, en el fondo ella también sentía esa maldita curiosidad de ver a dónde llevaba ese senderito que jamás, en tantos veranos pasados allí, habían visto. Le contestó: «Dale, a ver qué hay. Pero si se pone choto el camino, volvete, no seas cabeza dura».
Sí, señora, contestó él al instante, imitando un tono militar. Débora vio cómo a Leo se le dibujaba una sonrisa infantil en el rostro mientras torcía el volante hacia la izquierda y metía el cambio para tomar el sendero. ¿A dónde vamos ahora? Yo quiero ir a los jueguitos, protestó Luquitas, aún asomado entre los asientos, al ver que se desviaban de la ruta de arena y se internaban entre los árboles. Tranqui, Gordi, ya vamos. Papá quiere ver algo primero. Encaprichado, Luquitas se tiró pesadamente hacia atrás en el asiento y se cruzó de brazos y piernas. Su rostro adquirió una expresión de profundo desacuerdo. Valen, en cambio, no protestó. Se distrajo rápidamente mirando por la ventana, asombrada de cómo, apenas se habían metido entre los árboles, la lluvia parecía haber parado. Ya no se oía el golpeteo de las gotas sobre la chapa ni sobre el vidrio. Los árboles estaban tan juntos y eran tan frondosos que no la dejaban pasar. Notó que lo mismo ocurría con la luz. Si bien ya era de por sí un día gris, el auto estaba cada vez más inmerso en una penumbra cerrada que había obligado a papá a encender las luces largas para seguir la huella sin ponérsela de frente contra un pino. Anduvieron durante incontables minutos, adentrándose en el bosque. Para Débora, que no podía evitar una intranquilidad que iba en aumento, fueron horas. El camino seguía y seguía, internándose entre árboles que al principio no tenían nada de distinto a los otros que se veían por la zona, para luego dar paso a ejemplares distintos, de corteza lisa y oscura, de una especie que nunca había visto en otro lugar. Y a pesar de que Leo se había entusiasmado con el camino e iban a 60, este seguía y seguía. Algo aún más extraño, teniendo en cuenta que todas las ciudades de la costa atlántica tenían en promedio 3 o 4 kilómetros de ancho, los cuales con un auto se recorrían en minutos. El sendero era recto, pero entonces, ¿dónde estaba la playa? ¿Dónde estaba el mar? En un momento dado, la huella se hizo aún más estrecha, haciendo que las ramas de los árboles comenzaran a rozar contra la chapa y que cada tanto alguna piña cayera desde las alturas e impactara con un golpe seco sobre el techo, haciendo que todos pegaran un salto en sus asientos. ¿Por qué no volvemos, amor? Parece medio abandonado esto, dijo Débora tímidamente, con una voz que quedaba eclipsada por el rechinar de las maderas al pasar. Odiaba verse obligada a echarse atrás tan rápido respecto a su decisión anterior, pero aquello estaba adquiriendo un aire siniestro en tiempo récord. «Acá no puedo dar la vuelta, ¿te das cuenta?», respondió Leo, fastidiado. Seguramente ya esperaba ese comentario. Lo cierto era que él mismo estaba comenzando a sentirse inquieto, no solo por la oscuridad cada vez más densa o por los ruidos de las ramas rasguñando su preciada SW4 como intentando detener su paso, sino por la certeza de que aquello había sido una mala idea. La misma sensación que le baja a uno luego de realizar una compra impulsiva y costosa en una noche de insomnio. Pero esa intranquilidad inexplicable era, paradójicamente, la que lo impulsaba a mantenerse firme en su papel de macho aventurero, rezando para que apareciera algo al final de ese camino. Entonces algo cambió frente a ellos. La oscuridad dio paso a algo distinto. A pocos metros adelante, el matrimonio pudo ver que las columnas de árboles negros que flanqueaban el auto a ambos lados se iban acercando hasta cerrar el camino como si de una emboscada se tratara. Leo clavó el freno mientras puteaba por lo bajo, con las balizas titilando frente a él, como flashes fotográficos iluminando intermitentes los troncos que obstruían el paso. Le vino nuevamente la imagen de aquel pequeño cartel blanco en medio de la ruta. Esta vez no se le antojó intrigante ni misterioso, sino burlón, sarcástico. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? Era evidente que aquello era simplemente una broma para turistas como ellos. Después de todo, ¿quién que conociera la zona iba a creer que ese miserable sendero podía llevar a un loteo? Nadie. «Bueno, ya está. Volvamos», dijo Leo en voz baja, derrotado, mientras pasaba el cambio a R
y encendía las luces de marcha atrás. Débora no llegó a contestar nada. Escrutaba la oscuridad con ojos nerviosos, buscando, y a la vez no, ver a alguien o algo aproximándose al vehículo. Pero allí, lo único que se movía eran ellos. El motor rugió tímidamente y el padre de familia comenzó a conducir en reversa con cuidado, deseoso de retomar el plan original. Fue entonces cuando la voz de Valen, que había estado todo el rato mirando por la ventana, se hizo presente. «Miren, ¿no será por ahí?», dijo, señalando lo que a los ojos de los adultos parecía un punto indistinto en la maraña de árboles. Pero entonces afinaron la vista y lo vieron. Allí, a escasos metros a la izquierda, en diagonal a donde estaba la camioneta, había aparecido una veta de luz vertical, como la claridad que se asoma entre dos cortinas mal cerradas. Leo volvió a mirar con expectativa a su mujer, quien esperaba su mirada con una de reproche mientras negaba con la cabeza. La expresión de ella era clara. «No, basta. Suficiente aventura por hoy. Ya te divertiste. Ahora volvamos». Pero cuando hicieron contacto visual, ella pudo leer la de él. «No me importa». Acto seguido, el hombre volvió a meter primera y avanzó, y una vez más durante aquel día puso rumbo hacia la izquierda. En cuanto se acercaron, el hilillo de luz fue agrandándose hasta convertirse en un nuevo pasadizo entre los troncos, pero este no se internaba en el bosque, sino que daba paso a un área distinta. Frente a ellos, los árboles iban quedando cada vez más espaciados y una claridad se filtraba entre sus copas. El piso dejaba de estar cubierto de pinocha y piñas, y la arena volvía a predominar. Pero para sorpresa de los tripulantes del vehículo, esta era, sin embargo, distinta a la conocida arena marrón y granulada que venían viendo toda la quincena, un polvo finísimo, pálido, de un color plateado. Leo conducía con la boca abierta, mientras sus ojos recorrían maravillados esa hermosa playa que se materializaba a su alrededor. Los árboles fueron desapareciendo y en el horizonte se recortaba una gran duna que ocultaba el mar. El hombre aceleró, dispuesto a cruzarla. Su abstracción era tal que no sintió que su mujer, que le había apoyado la mano izquierda en el muslo, le clavaba las uñas en el jean con un terror al que él era ajeno. Sí, Débora también había notado que la arena era distinta. Anormal fue la palabra que se materializó en su mente, dándole un escalofrío, pero además había otra cosa. La copiosa lluvia y el cielo gris desde el que provenía parecían haberse esfumado de la nada. Por sobre el médano asomaba un cielo azul profundo, sin una sola nube que lo opacara. «¡Fuá! ¿Dónde estamos?», dijo Luquitas, saliendo abruptamente de su enfurruñamiento y pegando la cara al vidrio. Ninguno contestó, porque ninguno lo sabía, pero estaban a punto de averiguarlo. La máquina comenzó a trepar la pendiente y una polvareda de arena se levantó a ambos lados. El indicador de revoluciones subió al tiempo que la trompa se inclinaba hacia adelante, quedando casi vertical. «Vamos, vamos, vos podés», decía Leo mientras pisaba a fondo el acelerador. Llegaron a la cima del médano, y lo que vieron frente a sí no hizo otra cosa que desconcertarlos aún más, porque frente a ellos no solo había una playa plateada y un cielo azul, sino un mar donde se mezclaban tonos turquesa e índigo que resplandecían bajo los rayos de un sol que aparecía redondo y perfecto a mitad del horizonte. Por un segundo, aquella imagen le provocó a Débora un pensamiento extraño. El sol está bajo, está por atardecer. Pero eso no tenía ningún sentido. Habían salido de Gesell antes del mediodía, lo que implicaría que estuvimos todo el día en ese túnel entre los árboles hasta llegar acá. El escalofrío se transformó en un temblor que le sacudía el cuerpo de forma irracional. «Chicos, ¿están viendo lo mismo que yo?», preguntó Leo con voz ahogada por el asombro ante aquella postal paradisíaca. Lucky y Valen no dijeron nada. Miraban con rostros desencajados, sin poder pensar en otra cosa que no fuera correr hacia esa arena, tocarla, hundirle los pies y las manos, meterse en esa agua cristalina que, con toda seguridad,
Debía estar calentita. «Leo, no creo que...», empezó a decir Débora con voz grave, pero sus palabras quedaron en la nada una vez más. El hombre volvía a pisar el acelerador. La Toyota bajaba el médano a toda velocidad y el riesgo ya no era que el motor se fundiera, sino que por la pendiente y el envión terminaran en el agua. Conforme descendían, notaron que la playa era extensa y que el viento había dibujado en su superficie unas ondulaciones sumamente relajantes a la vista, como las de un jardín zen. No había ningún signo de civilización a la vista, ni balnearios, ni casetas de guardavidas, ni reposeras, ni otros vehículos. Y justo cuando estaban por convencerse de que aquello era una playa agreste e inexplorada, a la derecha asomó una pequeña señal de civilización, una garita. «Mirá, amor, ese debe ser el showroom, ahí se deben vender los lotes», exclamó Leo súbitamente exaltado, con una mirada triunfal que decía: «¿Ves? Te dije que mi sentido de aventura no falla. Mirá el lugar hermoso al que te traje. ¿No soy un genio?». La pendiente terminó suavemente sobre la arena y el mar quedó justo frente a ellos en línea recta. Leo apagó el motor. Los chicos no esperaron indicaciones, destrabaron las puertas y saltaron de una a la arena. «¡Qué lindo! Está suave y calentita. Me encanta», festejó Valen, contenta. Su hermano saltaba de acá para allá, sintiendo aquella inusual arena bajo los pies. «Valen, vení, trae las cosas, vamos a hacer castillitos». Acto seguido, el chico se sacó las hojotas y las dejó ahí tiradas en la arena, al costado del vehículo. Si Débora lo hubiera visto, lo habría retado. 1000 veces le había dicho que no dejara sus cosas tiradas por cualquier lado, porque después se le perdían. Además, aquel par de hojotas azul oscuro habían sido regalo de la última Navidad y las estaba estrenando ese verano. Sin embargo, la mujer no le prestaba atención a los chicos. Seguía sentada en el asiento del acompañante, mirando con rostro desencajado aquella arena plateada, el cielo azul sin una nube y el mar turquesa. Sabía que aquel lugar nada tenía que ver con el resto de las playas de la zona, ni siquiera del país. «Esto no tiene ningún sentido», dijo en un susurro que se perdió en la quietud del interior de la camioneta. Leo saltó del vehículo al mismo tiempo que sus hijos y echó a correr. Se sentía eufórico, febril. Aquel lugar era una joya oculta que, sin dudas, poca gente conocía, pero así como a ellos les había despertado curiosidad ese pequeño cartel blanco, lo mismo podía ocurrirle a cualquiera que pasara por allí. El boca a boca haría el resto. Los lotes se venderían como pan caliente. Se acercó a la caseta a grandes zancadas, convencido de que encontraría dentro a algún agente inmobiliario muerto de aburrimiento, deseoso por recibir a un grupo de curiosos como ellos para intentar cerrar una venta. Pero no había nadie. El cubículo daba la impresión de estar abandonado, un esqueleto vacío. A su alrededor, la arena se había acumulado, agolpándose contra las paredes de cristal. Daba la impresión de que la playa intentara engullir aquel último rastro de humanidad. Aquello le recordó una historia que había leído durante una visita al museo de la casa de Carlos Gesell, fundador del pueblo que hoy llevaba su apellido. Gesell se había instalado allí con la idea de fijar el terreno mediante la plantación de árboles, y muchos lo habían tomado por loco cuando decidió comprar en una zona donde solo había médanos. Antes de que las raíces hicieran su efecto, la historia contaba que don Carlos había tenido que construir su casa con 4 puertas, una en cada lado, puesto que muchas mañanas, tras una noche ventosa, se encontraba con que un médano le había tapado la salida. A Leo aquello le había parecido práctico e ingenioso. Como era de esperarse, la garita estaba cerrada con llave. Pegó el rostro al vidrio. Sus ojos recorrieron el interior en busca de algo útil, un cartel con un número de teléfono, un plano del lugar, una lista de precios. Entonces bajó la mirada y dio con algo. Sobre el piso de cemento alisado descansaba lo que parecía un viejo cuaderno olvidado. Probó nuevamente el picaporte, esta vez con más fuerza,
pero la puerta no cedió. Se quedó mirándola unos segundos, sopesando una idea. Echó un vistazo alrededor, como esperando encontrar algo que lo hiciera desistir. Nada. Supo lo que tenía que hacer. Fue hasta la parte trasera de la Toyota, sacó la caja de herramientas que siempre llevaba por las dudas, aunque nunca la hubiera necesitado, y revolvió entre los utensilios hasta encontrar una barra de hierro. Volvió a la caseta al trote y colocando la barra entre la puerta y el marco, hizo palanca. Un quejido metálico anunció que algo cedía. No hizo falta más. Giró el picaporte una vez más y la puerta se separó apenas del marco. Sin embargo, la arena acumulada alrededor de la cabina impedía abrirla por completo. Se limitó a dispersar el montículo con el pie y, tirando con fuerza, logró abrir una rendija lo suficientemente amplia como para que pasara su fornido cuerpo. En la orilla, Débora miraba jugar a los chicos. No lo hacía relajada ni recostada sobre la arena, sino parada, con los brazos cruzados, los labios apretados y el ceño fruncido por los rayos del sol del atardecer que le daban de lleno en la cara y teñían todo de dorado. Sus hijos habían levantado ya más de una veintena de castillos, conformando lo que a esa altura se veía como una aldea playera en miniatura. Ambos sacaban paladas de arena de un pozo que habían excavado más lejos de la orilla, para que las olas no lo inundaran. Una suerte de pequeña cantera que proveía el material necesario para edificar la pequeña urbe. Mientras cavaban y rellenaban los baldecitos, mantenían una conversación de la cual ella se mantenía ajena, aún desencajada por la extrañeza de aquel lugar. Cada tanto, la mujer miraba sobre su hombro. Chequeaba que la Toyota siguiera allí, que Leo siguiera cerca y que nadie más hubiera aparecido entre los árboles, acercándose sigilosamente hacia ellos. Entonces, su mirada dio con algo que llamó su atención. Por sobre uno de los médanos que separaban el bosque de la playa, le pareció ver que algo asomaba, metálico y brillante. Tuvo el impulso súbito de ir corriendo a ver qué era, pero recordó a los chicos y vaciló. Volvió la vista rápidamente hacia ellos y los encontró aún jugando. Miró el agua. Estaba tranquila, casi quieta. Las olas que se veían eran pequeñas y lejanas, simples ondulaciones que se alisaban sin llegar nunca a romper. Al menos por el momento, nada de aquella postal resultaba amenazante. «Chicos, ahí vengo, voy a ver algo. No se metan al agua solos», dijo Débora dirigiendo una mirada severa a sus hijos. No parecieron escucharla, pero tampoco parecía que fueran a desobedecer. Su prioridad era el pequeño pueblo de arena. Al agua irían después. Desanduvo los pasos acercándose a la SW4 y pasándola de largo por la derecha, sin notar que las hojotas que Luquitas había dejado abandonadas ya no se veían por ningún lado, como si la arena se las hubiera tragado. Tampoco notó que caminar se hacía más difícil con cada paso. Aquel suelo era como nieve recién caída. Con cada zancada se hundía hasta el tobillo. Hallándose solos de un momento para otro, los chicos continuaron con su charla. «Valen, hacer el pozo me da calor. ¿Por qué no vamos al agua?», preguntó Luquitas quejoso, totalmente ajeno a la indicación contraria que le había dado su madre. «¿No escuchaste a mamá, bobo?», dijo Valen, los brazos metidos hasta el codo dentro del pozo de la cantera. La pala había quedado a un lado. Aquella pedorrada de plástico no servía para hacer pozos profundos. Se doblaba y era chiquita, de modo que la arena se iba toda por los costados antes de llegar arriba. En una de sus escarbadas, dio con algo duro y fino, seco. Lo recorrió con los dedos. Era una rama, y al costado parecía haber otras, profundamente enterradas allí. «Enano, venía a ayudarme. Creo que encontré un tesoro», mintió Valen, divertida. La idea de ilusionar a su hermano menor con que en aquella extraña playa podía haber algo bueno oculto bajo el suelo le resultaba graciosa, sobre todo porque sabía que Lucky era crédulo y no dudaría en ayudarla. «No soy enano, no soy, no soy», prorrumpió Luquitas a los gritos.
agitando las manos en el aire y golpeando la arena con el pie en señal de capricho. Odiaba que su hermana le dijera así, no porque no fuera cierto, sino porque no podía entender que ella, que era nena y por lo tanto tonta y fea, le sacara 3 cabezas de altura. Aquello no era justo, y cada vez que quedaba de manifiesto le daba bronca. Bueno, perdón, se disculpó Valen. Empezó de nuevo. Hermanito, ¿podrás venir? Que creo que encontré un tesorito, y yo sola sacarlo no puedo. Necesito que vos me ayudes, que sos grande y fuertecito. A Lucky, la rima le despertó una sonrisa involuntaria que intentó tapar con enojo, pero no pudo. Prorrumpió en risas resonantes y se arrastró gateando por la arena hacia la cantera, donde su hermana aparecía ya con medio cuerpo dentro del pozo, intentando sacar el tesoro. ¿Dónde es?, dijo él, arrodillándose a su lado y metiendo las manos, que se perdieron sin dificultad en la arena. Acá, tocá, dijo ella sacando una mano rebosada de gránulos y agarrándola de él, guiándosela. Al tocar algo rígido, Luquitas retiró la mano de golpe. No sabía por qué, pero le había dado mala espina. Valen soltó una risita. Dale, no seas cagón, es una rama. Tirá conmigo a ver si la sacamos. No soy cagón, soltó Luquitas por lo bajo, con tono intranquilo. Con cada segundo que pasaba se convencía más de que aquello era una broma de su hermana. Ella había enterrado algo ahí cuando él no miraba, algo feo, y ahora quería asustarlo. Pero no lo iba a lograr. Venciendo el miedo, volvió a hundir la mano y agarró firmemente la rama. ¿Listo?, dijo ella, mirándolo decidida. Él asintió con la cabeza. Ahora, tirá, gritó, echando todo el peso del cuerpo hacia atrás. El chico hizo lo mismo. Casi en la cima del médano, a bastante altura del suelo, Débora tenía ahora un panorama completo de la playa. Los médanos plateados se perdían en el horizonte hacia ambos lados. Más allá no se veía más que el mar. Jadeante por la pendiente, con la piel roja y caliente por el sol, se dispuso a seguir subiendo. En el último tramo el médano se hizo tan empinado, casi vertical, que tuvo que escalarlo a gatas para no perder el equilibrio y caer rodando hacia atrás. En un momento las manos tocaron una superficie plana y supo que había llegado a la cima. Contempló satisfecha la cuesta. Al fondo los chicos se veían como 2 puntitos en la arena, 2 hormiguitas, y la camioneta parecía de juguete. Se dio vuelta y tuvo en línea recta aquello que brillaba, una veleta. La mujer la estudió con detenimiento, desconcertada. En cada una de las puntas de grueso metal verdoso se leía una letra, N, S, E, O. Eran los puntos cardinales. La coronaba una flecha también de metal que se movía con la brisa, produciendo un leve chirrido por el óxido. ¿Qué hacía esa cosa ahí, a decenas, quizás cientos de kilómetros de la civilización? Se habría desprendido del techo de alguna casa durante un temporal y habría ido a parar allí, ensartándose como una jabalina en la cúspide del médano. Absurdo. Aquello le resultó de una gracia inexplicable. Empezó a reír de manera nerviosa mientras se acercaba y la tocaba. Notó que a pesar del óxido la pieza era de buen metal, seguramente cobre, a juzgar por el color de la herrumbre. La veleta tenía además detalles esculpidos que resultaban de una elegancia admirable. De inmediato se le ocurrió una idea loca, que aquello, con un poco de amor y mantenimiento, sería un excelente adorno para el techo de su casa en la ciudad. Y sabía que Leo estaría de acuerdo. No solo era testarudo y aventurero, sino chatarrero hasta la médula. De modo que apoyó las manos sobre la rosa de los vientos, una en el brazo, que terminaba en oeste, la otra en el de este, y tiró con fuerza hacia arriba, confiada en que la blanda arena dejaría ir el herraje sin oponer resistencia. Pero la veleta no se movió un centímetro, al parecer estaba bastante clavada. Se acomodó mejor, afirmó bien los pies en el médano y volvió a tirar con más fuerza. El metal dio un chirrido por la presión ejercida, pero no cedió. «Pero la puta que te parió», soltó Débora llevándose las manos a la cintura.
Decidió cambiar de técnica. Se agachó por debajo de los puntos cardinales, se abrazó en cuclillas al caño enroscándole los brazos alrededor y tiró hacia arriba con todas sus fuerzas mientras emitía un gemido de esfuerzo. La espalda le dolió, pero aquello no se movió. «¡Leo!», gritó al cielo azul buscando la ayuda y la fuerza de su hombre. Pero el llamado se perdió en la brisa salada. En el fondo sabía que no iba a escucharla. Debía estar muy ensimismado con lo que fuera que hubiera encontrado en aquel cubículo, seguramente algún panfleto con información sobre el loteo, precios, ese tipo de cosas. Dentro de la cabina, Leo hojeaba el cuaderno con suma curiosidad. En la tapa llevaba escrita la palabra portería en mayúsculas doradas. Solamente eso. Al intentar abrirlo, notó que muchas páginas estaban pegadas e ilegibles por la humedad salina. Entre las que permanecían más o menos preservadas, se encontró primero con lo que parecía ser un plano del lugar. Calles de traza ondulada que llevaban nombres de árboles autóctonos y lotes numerados. También aparecían indicadas zonas comunes con las leyendas Clubhouse, Lawn Tennis y Zoom. Luego venían páginas llenas de texto, una especie de instructivo para quien debía custodiar ese libro, con horarios de limpieza, recolección de residuos y demás. Las siguientes mostraban una planilla donde alguien, seguramente el guardia de seguridad, había registrado entradas y salidas de vehículos, con el lote al que se dirigían, fecha y hora. Era evidente, aquel lugar al que habían llegado era en realidad un barrio privado. Una súbita sensación de desgano lo envolvió, la sensación de quien cree que ha descubierto oro, pero que en realidad fue el último en enterarse. Allí no quedaba ya ningún lote que comprar, no señor. Todo había sido vendido y los ricachones se habían quedado con la mejor parte, como siempre. Pero algo no cerraba. De ser real lo que aquel antiguo libro detallaba, ¿dónde estaban las casas, las calles, las amenities allí listadas? Además, las fechas de la planilla eran antiguas, muy antiguas. Comenzaban en febrero del 87 y terminaban en diciembre del 93. Después de eso, nada. La planilla pasaba a estar en blanco y solo manchones amarillentos de humedad llenaban las páginas restantes, como si algo terrible y abrupto le hubiese pasado a ese lugar. Al hombre comenzó a dolerle la cabeza. Era demasiada información. El espacio que habían ocupado la euforia y el entusiasmo lo había tomado ahora la confusión y junto a ella algo más, algo que le resultaba ajeno en gran medida, el miedo. Aquel hallazgo le despertaba una inquietud sorda y ya no le parecía tan buena idea haber seguido ciegamente sus instintos y conducido a toda su familia hasta allí. De hecho, creía que lo mejor sería inventar cualquier excusa y largarse sin decir nada y sin mirar atrás, borrando aquel libro y aquella playa de su memoria, como quien presencia un crimen y no quiere bajo ningún concepto ser llamado a testificar por miedo a las consecuencias. Así que se limitó a dejar el cuaderno sobre el cemento, procurando que quedara justo en el mismo lugar de donde lo había levantado. Acto seguido se incorporó y se volvió hacia la puerta. Pero había un problema. Inadvertidamente la rendija por la que antes se había colado se había hecho más angosta. No un poco, mucho más angosta. Ahora era apenas un hilillo por el cual se introducía débilmente la brisa cálida y el sonido arrullador de las olas. Con el corazón latiéndole rápido y la respiración agitada, hizo cuerpo contra la puerta y empujó. La puerta permaneció inmóvil. Del otro lado del cristal estaba la causa. En el breve lapso en que él había hojeado el libro, la arena se había vuelto a acumular, el viento había soplado y la había agolpado contra la puerta. Volvió a pensar en Carlos Gesell y en su chalet de 4 puertas. Qué astuto había sido, diseñando esa solución para que la traicionera arena no lo aprisionara. Él, en cambio, no podía decir lo mismo en aquel momento. Necesitaba ayuda. Buscó con la mirada a su familia en la orilla. Los chicos se encontraban asomados dentro de uno de los pozos que habían excavado y por ende no iban a verlo. Débora ya no estaba. ¿Dónde se metió esta mujer?
pensó crecientemente impacientado. De manera inconsciente, comenzó a golpear el vidrio de la puerta con la palma abierta, deseando que alguien lo oiga y lo ayude a salir. Aún en la cima del médano, Débora contemplaba la veleta, incrédula. Le asestó una patada con la esperanza de aflojarla, pero nada. Se disponía a bajar deslizándose de culipatín, derrotada, cuando una idea brotó de las profundidades de su mente. ¿Por qué no excavar debajo de la rosa de los vientos a ver qué encontraba? El pensamiento le resultó extraño, casi ajeno. Aún así, no lo descartó de inmediato. Ya había llegado hasta ahí, y la curiosidad se imponía. Por alguna razón que no supo explicarse, quería saber qué tan profunda estaba clavada esa cosa y qué era lo que la retenía. Con el corazón acelerado y las mejillas ardiéndole bajo el sol, volvió a arrodillarse y empezó a remover la arena a los costados del caño. No hizo falta excavar mucho para dar con algo duro y áspero que, al contacto con su manicura, le produjo un repelús. «¿Qué hay acá?», pensó, mientras retiraba la arena y sacaba a la luz lo que escondía. Entonces apareció, bajo la última capa de polvo plateado, aquello a lo que la veleta estaba firmemente atornillada. Le llevó unos segundos reconocerlo. Era algo naranja, de superficie ondulada, un techo de tejas acanaladas, el techo de un chalet sepultado debajo del médano. A Débora le hormiguearon las manos, las piernas le flaquearon y bajo ella la arena pareció volverse más blanda, como con la intención de succionarla hacia abajo para que aquel secreto nunca saliera a la luz. Su instinto la impulsó a girarse hacia los chicos y ordenarles que volvieran al vehículo. Luego le gritaría a Leo, rogándole que dejara de boludear y los sacara de allí cuanto antes. Pero al mirar hacia la playa, la escena había cambiado por completo. Valen y Lucky ya no jugaban con sus baldecitos y palas. Corrían en círculos, llorando y gritando. Y Leo seguía en la cabina, pero ahora golpeaba el vidrio con los puños, lo pateaba y gesticulaba desesperadamente pidiendo auxilio. Algo malo estaba pasando. En ese momento perdió el equilibrio y se precipitó hacia adelante, rodando como un torbellino cuesta abajo. La caída pareció no terminar nunca, mareándola y dejándola adolorida. Cuando su cuerpo finalmente se detuvo, había perdido la noción del arriba y el abajo. Todo daba vueltas y los bordes de las cosas aparecían difuminados, triplicados. El mareo no solo afectaba su vista, también el oído. Las olas y la brisa sonaban más presentes, como si alguien les hubiera subido el volumen de golpe. Fue entonces que notó que no era el mareo. La apacible playa se había convertido en un instante en el escenario previo a que un huracán tocase tierra. En el horizonte, unas nubes se materializaron, pasando en segundos de ser pequeñas bolas de algodón blanco a nubarrones grises y alargados, finalmente convirtiéndose en una gran masa negra y turbulenta. Surgía iluminada en su interior por destellos de un violeta neón. El sol desapareció opacado por la tormenta y el entorno perdió su brillo dorado. Ahora una luz color hueso lo impregnaba todo. El mar también había cambiado. Antes turquesa y brillante, ahora lucía de un gris insulso, más parecido a aguas contaminadas que a una playa paradisíaca. Las pequeñas curvas que se vislumbraban en su superficie mutaron en un oleaje violento que se acercaba hacia ellos como una onda expansiva. Con esfuerzo, Débora se incorporó y trató de mantenerse en pie, oscilando. Al verla de vuelta en la playa, los chicos dejaron de correr y se le acercaron a la carrera. Los mocos y las lágrimas les chorreaban por la cara. «Mamá, mamá, quiero irme, vámonos de acá, por favor», lloró Luquitas, enroscándosele alrededor de una pierna como una garrapata y sacudiéndola frenéticamente. Valen hizo lo mismo, abrazándole la cintura y tironeando de ella. Débora, aún mareada, creyó que volvería a caerse. El sacudón que sus hijos ejercían le revolvía el estómago. Logró enfocar la vista en un punto fijo para reducir el mareo
y tragó saliva para desterrar las náuseas. Cuando pudo volver en sí, se enjugó los labios. ¿Qué pasa, chicos? ¿Alguien les hizo algo? Había algo en la arena. Encontramos algo más, algo feo, muy feo, siguió chillando Luquitas, las palabras saliendo en un chorro incomprensible, deformadas por el llanto. Sí, mamá, algo malo pasó acá, algo muy malo. Hay que llamar a la policía, pero primero larguémonos, imploró Valen, sacudiéndola del torso como si fuera un poste. Débora los apartó con un movimiento firme de ambas manos y se puso en cuclillas. Los agarró de los hombros y los miró fijamente a los ojos, aún costándole enfocar. Chicos, necesito que se calmen. ¡Ya! ¿Qué había en la arena? ¿Qué encontraron? ¡Una mano!, gritaron los dos al unísono, mirándose entre ellos con pavor, como buscando confirmar en la expresión del otro que todo había sido real. Valen continuó. Estábamos sacando arena del pozo para terminar los castillitos y toqué algo duro. Pensé que era una rama enterrada, una rama grande. Le dije a Lucky que era un tesoro para que me ayudara a sacarla. Pero cuando tiramos con fuerza, apareció una mano. Estaba así. Levantó su propia mano y la imitó. Todos los dedos flexionados y rígidos, enroscados, entumecidos. Débora la miraba con la boca abierta y el rostro desencajado. Las lágrimas le asomaban en los ojos. Y no tenía cuerpo. El cuerpo no estaba. Empezó a gritar Luquitas, completamente descontrolado. Sin pensarlo, Débora le plantó una cachetada. El chico se la quedó mirando incrédulo, pero dejó de gritar. Aquello había surtido efecto para calmarlo. La mujer agarró a ambos chicos con fuerza por la muñeca y dijo una sola cosa. «Súbanse ya a la camioneta. Voy a buscar a su papá». Los chicos obedecieron. Valen se llevó a Luquitas corriendo del brazo. En el interín, las nubes de tormenta ya no estaban en el horizonte. Habían avanzado y ahora flotaban sobre sus cabezas. La mujer descubrió que cada paso sobre aquella arena se sentía ahora como avanzar sobre nieve recién caída. A Débora los pies se le hundían a cada zancada. La brisa de la playa se había transformado en una ráfaga helada y salobre, un anticipo de la furia del huracán que se acercaba. El viento le golpeaba el cuerpo y le calaba hasta los huesos. De fondo se escuchaban los aullidos que producía el viento al pasar entre las copas de los árboles. Sonaba como una manada de lobos hambrientos. Comenzó a temblar, de frío y de miedo. Aún así, no dejó de avanzar hacia la cabina, donde su marido aparecía completamente alterado. La arena levantada por el viento le azotaba la piel como miles de cristales diminutos, arañándola, intentando erosionarla poco a poco. El último tramo tuvo que recorrerlo con los ojos cerrados para no quedarse ciega. En un momento, la mano que llevaba extendida tocó algo rígido. La puerta. Del otro lado del vidrio llegaron los golpes desesperados de Leo. Por la pequeña rendija se filtraban sus pedidos de ayuda. Con horror, Débora notó que sonaban lejanos, cada vez más lejanos, como si aquella cabina perteneciera a otra dimensión que se alejaba lentamente de la realidad. Metió los dedos en la abertura y tiró hacia sí para abrir la puerta, pero no hubo caso. Estaba atascada. Leo le señaló el montículo de arena acumulado junto a la base. La mujer intentó apartarlo con el pie, pero fue inútil. Aquello ya no parecía arena, sino una especie de cemento líquido y pegajoso que se cerraba alrededor de sus tobillos. Sobre el montículo, hundiéndose lentamente aunque todavía al alcance de la mano, sobresalía la barra de hierro que su marido había usado para hacer palanca. Débora se agachó y la agarró. Le costó desprenderla. Estaba adherida al suelo como si la arena fuese pegamento húmedo. Leo se apartó del vidrio. La mujer alzó la barra por encima de su cabeza y descargó un golpe contra la puerta. El vidrio estalló al primer impacto, como un hechizo que se rompe. Fragmentos afilados se clavaron en la cara, el cuello y los brazos de ambos, pero ninguno pareció sentirlo. Leo saltó hacia afuera, tomó a su mujer de la mano y los dos corrieron hacia la camioneta. Con alivio, Débora vio que Valen y Luquitas ya estaban dentro,
Pero algo más ocurría. Los chicos golpeaban los vidrios y señalaban desesperados hacia abajo. Cuando bajó la vista, el corazón le dio otro vuelco. Al principio no lo había notado, pero ahora resultaba imposible ignorarlo. El vehículo estaba inclinado sobre la playa, como un barco hundiéndose lentamente en el océano. Las ruedas aparecían parcialmente sumergidas en aquel polvo plateado que trepaba por las cubiertas con rapidez, engulléndolas. Fue entonces que todos comprendieron de manera abrupta lo que ocurría allí. Como un velo que se corre, la verdad se reveló frente a sus ojos. Aquel lugar era en realidad una gigantesca trampa de arena movediza. Lo que en un principio les había parecido un oasis en medio de un día gris, los había hipnotizado con su belleza para hacerles bajar la guardia y devorarlos lentamente. Estaban parados sobre una playa carnívora. Con horror creciente, Débora notó que no solo la camioneta se estaba hundiendo, la garita ya había desaparecido hasta la mitad y los juguetes que los chicos habían dejado junto a la orilla ya no estaban. La veleta en la cima del médano, último vestigio de las anteriores víctimas de aquel lugar, terminaba de ser tragada. De los 4 puntos cardinales, apenas seguía visible la S. Del otro lado del médano, que ahora se alzaba con una altura imposible, antinatural. Los pinos parecían empequeñecerse, ocultándose lentamente detrás de aquella montaña de arena. Pero ella sabía que no era así. No se estaban ocultando. Todo estaba siendo absorbido, succionado hacia las profundidades de aquel infierno costero. Y algo en su interior le decía, con absoluta certeza, que abajo no esperaba la muerte, sino una agonía infinita. «¡Débora! ¡Subí! ¡Dale!». El grito atronador de Leo, llegando entre el rugido del huracán, la arrancó del trance. Ya estaba al volante de la Toyota, aferrado con ambas manos, haciendo rugir el motor con el acelerador. Del lado del acompañante, la puerta abierta la esperaba. Ella había quedado a mitad de camino. Entonces sintió una presión brutal alrededor de las piernas, un aplastamiento húmedo que le llegó hasta las pantorrillas. Bajó la vista. Sus pies ya no estaban. La arena se los había tragado. Ella también comenzaba a hundirse en aquel barro plateado. Intentó moverse, pero fue inútil. El cuerpo apenas le respondió. Sacudió los brazos en el aire mientras el llanto le estallaba en la garganta. «¡Tomá! ¡Agárrate!». Leo había bajado el vidrio y sacado medio cuerpo por la ventana. En la mano sostenía el toallón verde de Lucky, agitándolo como un látigo para acercárselo, pero no lo alcanzaba. Apenas 30 centímetros separaban los dedos desesperados de Débora de la tela. Entonces Leo hizo algo más jugado. Salió casi por completo de la chata, equilibrándose sobre el marco de la ventana. Un pie permanecía apoyado, el otro colgaba en el vacío. Con la mano derecha se sujetaba del portaequipaje del techo para no salir despedido por el viento. Y con la izquierda volvió a extender el toallón hacia el lado de ella. Esta vez Débora logró alcanzarlo, primero con una mano, después con la otra. Se enroscó la tela alrededor de los puños como quien aprieta un rosario esperando un milagro. Leo tiró con todas sus fuerzas, soltando un gemido ronco de esfuerzo. La playa pareció resistirse a entregarla. Un sonido viscoso, húmedo, repugnante, surgió bajo la arena cuando finalmente el suelo la soltó de mala gana. Débora salió despedida, arrastrándose sobre la superficie, hasta golpear contra el lateral del vehículo. Manoteando desesperada, consiguió aferrarse a la chapa, usó el espejo retrovisor como apoyo y logró incorporarse lo suficiente para meterse por la ventana. Cayó desplomada sobre el asiento del acompañante, jadeando, cubierta de arena. Y entonces, justo cuando el rugido del huracán empezaba a sonar como la turbina de un avión a punto de despegar, Leo se dejó caer otra vez dentro del vehículo, metió primera y hundió el acelerador hasta el fondo. La vieja Toyota dio un primer tirón hacia adelante, como un toro embistiendo. Durante un segundo, Leo creyó que lo habían conseguido, pero el vehículo volvió a detenerse y, en lugar de avanzar, empezó a hundirse todavía más.
Pisó otra vez el acelerador. Esta vez el motor respondió con un sonido ahogado, húmedo, como si algo lo estuviera asfixiando desde abajo. Atrás, los chicos lloraban abrazados, repitiendo entre sollozos que no querían morir. Débora no decía nada. Permanecía desplomada sobre el asiento, torcida sobre sí misma, agotada como un trapo viejo. Había tocado aquella arena y vivido para contarlo, pero no había sido gratis. Entonces Leo entendió algo. Aquello ya no era entre la playa y ellos. Era entre él y la camioneta. Nadie más podía ayudarlos. Un destello violeta iluminó todo desde la izquierda. Leo apartó el rostro por reflejo. ¿Qué mierda fue eso?, pensó agitado. La respuesta llegó un instante después, convertida en una explosión ensordecedora que hizo vibrar el aire dentro de la Toyota. Un rayo. Claro, no bastaba con la arena movediza. A aquella playa maldita también le gustaba la comida cocida. Leo tragó saliva. No podía pensarlo demasiado. Ya había estado en aquella situación miles de veces y salido victorioso. Miles de médanos sorteados en veranos anteriores eran testigo. Debía convencerse de que aquella no iba a ser la excepción. No podía serlo. Sacó el cambio, giró la llave y apagó el motor. Respiró hondo. Volvió a girar la llave. La camioneta renegó unos segundos, temblando entera, hasta que finalmente rugió otra vez. Pero no puso primera, puso reversa. ¡Crack! El cambio entró con violencia. Aceleró despacio, sin desesperarse. La Toyota retrocedió unos centímetros, después otros más. Lentamente comenzó a elevarse, como si estuviera saliendo de un garaje subterráneo. Cuando el vehículo volvió a estar horizontal, pisó el acelerador hasta el fondo. La vieja Toyota salió disparada hacia atrás hasta quedar a pocos metros de la orilla. Entonces enderezó el volante y volvió a poner primera. Comenzó a avanzar paralelo al mar, mientras las olas rompían con furia contra el costado derecho del vehículo, sacudiéndolo como baldazos helados. Por momentos la camioneta se desestabilizaba, pero él mantenía las manos firmes sobre el volante. Frente a él, la playa mutaba en tiempo real. Las arenas se abrían y se cerraban, como si por debajo se arrastraran monstruos colosales que no querían salir a la superficie. En un momento Leo vio que metros más adelante comenzaba a abrirse un gran sumidero cuyo perímetro se hacía cada vez más grande. No lo dudó, torció el volante hacia la derecha y comenzó a surcar el agua. Pensó fugazmente que, si algún directivo de la marca japonesa viera aquella escena, lo mínimo que le darían era service gratuito de por vida. Siguió avanzando por la costa sin apartar la vista del espejo retrovisor. Detrás de ellos, la tormenta continuaba rugiendo, ya no como una turbina, sino como una serie de alaridos agudos y furiosos, derrotados. Habían intentado de todo para retenerlos allí, pero no lo habían logrado. Las nubes negras y espiraladas giraban en torno a sí mismas, apelotonándose en una maraña de rayos que salían disparados hacia todos lados con violencia. Leo vio con alivio cómo aquella monstruosidad iba quedando cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, y mientras se alejaban, algo extraño empezó a pasar. La arena fue perdiendo aquel brillo plateado y recuperó su color marrón normal, apagado. El oleaje también comenzó a tranquilizarse. El cielo volvió a ser simplemente gris y lluvioso. Ya no parecían estar en el umbral entre dos mundos. ¿Todos bien?, preguntó Leo al fin con la voz seca. Sí, murmuró Luquitas entre sollozos, secándose las lágrimas con el toallón verde. Valen asintió en silencio. Entonces el padre giró apenas la cabeza hacia el lado del acompañante. Esperaba encontrarse con la mirada furiosa de su esposa, una mirada que diría: todo esto es culpa tuya, casi nos morimos, casi matás a tus hijos, vos nos trajiste hasta acá, pero no encontró nada de eso. Débora lo miraba de otra manera. Sí, una expresión de cansancio total impregnaba su rostro, pero era cálida, profundamente agradecida. Una mirada que decía: gracias por sacarnos de ahí. Leo le devolvió el gesto. Él también estaba agradecido.
Después de todo, había sido ella quien lo había sacado de la cabina. Eran compañeros, y juntos habían logrado salir de aquella arena movediza. Nada más importaba en aquel momento. Sin embargo, la pregunta que ahora flotaba entre ambos era: ¿volverían el próximo verano? Probablemente sí. Habían probado ir a otros lugares, pero no había con qué darle. La costa era la costa. Sabían que no cambiarían ese lugar por ningún otro. Y si volvía a tocarles otro día de lluvia, ya inventarían algún plan para que los chicos no se aburrieran. De preferencia, uno que no incluyera playas carnívoras. El sol terminó de ocultarse, derramando reflejos de un rosa pálido sobre las playas del sur de Villa Gesell, que ahora recorrían sin tanto apuro. A lo lejos, las luces de los edificios del centro y del muelle de pescadores se encendieron al mismo tiempo, marcándoles el camino y regalando a los Pérez una postal hermosa del final de sus vacaciones. Fin. Gracias por leer esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like al video y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Me ayuda mucho para crecer. Yo soy Holzer Escribe y nos estamos viendo en el próximo video.